El sol comenzaba a salir sobre el desierto de Arizona. Los colores naranjas y rojos pintaban el cielo como un cuadro hermoso. Pero para el agente Roberto Mendoza, ese amanecer no traía paz, traía preocupación. Roberto llevaba 15 años trabajando para la patrulla fronteriza. Había visto muchas cosas en esos años. Había visto familias cruzar el desierto con niños pequeños. Había visto hombres desesperados buscando trabajo. Había visto también a los criminales, a los traficantes, a las personas malas que usaban la frontera para hacer daño. Pero lo que estaba viendo ahora era diferente, muy diferente. En cada mañana, Roberto llegaba a la estación antes que los demás. Le gustaba revisar los reportes de la noche. Le gustaba entender lo que había pasado mientras él dormía. Esa mañana, como todas las mañanas de las últimas semanas, los números no tenían sentido. Sentado en su escritorio viejo, con una taza de café en la mano, Roberto miraba los papeles. 120 personas habían cruzado durante la noche, pero no habían cruzado juntas, no habían cruzado en un solo lugar. Habían cruzado en grupos pequeños, de 5 o 6 personas, en 12 lugares diferentes, todos al mismo tiempo. Roberto sabía que eso no era coincidencia. Las personas que cruzaban la frontera sin documentos no se organizaban así. No tenían la capacidad de coordinar cruces en tantos lugares al mismo tiempo. Alguien estaba detrás de esto, alguien con mucho poder y mucha inteligencia. Tomó un papel y comenzó a escribir. Dibujó un mapa simple del sector. Marcó cada punto donde habían ocurrido los cruces. Cuando terminó, se quedó mirando el dibujo. Los puntos formaban un patrón, un arco perfecto que cubría toda la línea de la frontera en su sector. Su compañero, Daniel Torres, entró a la oficina con su propio café. Daniel era más joven. Tenía solo 5 años en el trabajo. Era un buen agente, trabajador y honesto, pero todavía no había desarrollado el instinto que Roberto tenía. Daniel miró por encima del hombro de Roberto y vio el mapa. Preguntó qué estaba haciendo. Roberto le explicó lo que había notado. Le mostró los números, los lugares, los horarios. Todo coincidía demasiado perfectamente. Daniel se encogió de hombros. Dijo que tal vez era solo casualidad. Dijo que la frontera siempre era impredecible. Roberto negó con la cabeza. Esto no era casualidad. Esto era un plan. Durante las siguientes semanas, Roberto continuó documentando todo. Cada noche, los cruces seguían el mismo patrón. Grupos pequeños, múltiples ubicaciones, todos al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera probando algo, como si alguien estuviera viendo cuántos agentes podían distraer, cuántos recursos podían usar, cuántos huecos podían crear en la vigilancia. Roberto decidió que era hora de hablar con sus superiores. Pidió una reunión con el capitán García, el jefe del sector. El capitán era un hombre grande, con bigote gris y ojos cansados. Había estado en la patrulla fronteriza por más de 25 años. Había visto todo, o eso pensaba él. Roberto entró a la oficina del capitán con una carpeta llena de papeles. Había organizado toda la información cuidadosamente. Tenía gráficos, mapas, listas de fechas y horas. Tenía todo lo que necesitaba para demostrar que algo extraño estaba pasando. El capitán García escuchó mientras Roberto explicaba. Miró los papeles. Asintió de vez en cuando. Cuando Roberto terminó, el capitán se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Dijo que entendía la preocupación de Roberto. Dijo que apreciaba su dedicación. Pero también dijo que los números no eran alarmantes. 120 cruces por noche no era nada inusual. De hecho, era menos que el promedio del año anterior. Roberto trató de explicar que no era la cantidad lo que importaba. Era el patrón, era la coordinación, era la forma en que todo estaba organizado. El capitán levantó una mano para detenerlo. Dijo que Roberto estaba viendo fantasmas donde no había ninguno. Dijo que los cárteles no tenían la capacidad de organizar operaciones tan complicadas.
Dijo que Roberto debería concentrarse en hacer su trabajo y dejar las teorías de conspiración para las películas. Roberto salió de la oficina frustrado. Sabía lo que había visto, sabía lo que los números decían, pero nadie quería escucharlo esa noche. Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en todo. Su esposa, Carmen, notó que algo estaba mal. Ella conocía a Roberto desde hacía 20 años. Sabía cuando algo lo molestaba. Carmen se sentó junto a él en la cama y le preguntó qué pasaba. Roberto le contó todo. Le contó sobre los patrones, sobre la reunión con el capitán, sobre su frustración. Carmen escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, ella tomó su mano. Le dijo que confiaba en él. Le dijo que si él creía que algo estaba mal, entonces probablemente estaba mal. Pero también le dijo que tuviera cuidado. En organizaciones grandes como la patrulla fronteriza, las personas que hacían muchas preguntas no siempre eran bienvenidas. Roberto asintió. Sabía que Carmen tenía razón, pero también sabía que no podía quedarse callado. Si algo malo iba a pasar, y él no hacía nada para prevenirlo, nunca podría perdonarse a los días siguientes. Roberto continuó su investigación en secreto. No habló más con el capitán. No compartió sus teorías con nadie más que Daniel. Pero siguió documentando todo. Siguió buscando patrones. Siguió tratando de entender qué estaba pasando. Un jueves por la tarde, algo nuevo apareció. Roberto estaba revisando los reportes cuando notó algo que no había visto antes. En cada uno de los cruces coordinados había un grupo que no era capturado. Siempre había uno que escapaban al principio. Pensó que era normal. No todos los que cruzaban eran atrapados. Eso era parte de la realidad del trabajo. Pero cuando miró más de cerca, vio que el grupo que escapaba siempre estaba en el mismo lugar. Siempre en el extremo este del sector, siempre en un punto donde la vigilancia era más débil. Roberto sintió un escalofrío. Ahora entendía. Los grupos pequeños no eran el objetivo. Los grupos pequeños eran la distracción. Mientras todos los agentes corrían de un lado a otro, tratando de capturar a los grupos pequeños. Algo más grande estaba pasando en el extremo oeste. Algo que nadie estaba viendo. Fue a hablar con Daniel. Le mostró lo que había descubierto. Daniel miró los papeles con los ojos muy abiertos. Preguntó qué creía Roberto que estaba pasando en el extremo oeste. Roberto dijo que no lo sabía con certeza, pero sabía que no era bueno en esa noche. Roberto y Daniel decidieron hacer algo por su cuenta. Decidieron ir al extremo oeste y vigilar. No tenían permiso. No estaban autorizados a estar allí, pero Roberto sentía que no tenía otra opción. Estacionaron en un lugar escondido, detrás de unas rocas grandes. Desde allí podían ver varios kilómetros de la frontera. La luna estaba llena, lo que les daba suficiente luz para ver. Sin usar linternas. Las horas pasaron lentamente. A las 2 de la mañana las radios comenzaron a sonar. Cruces múltiples en el oeste y en el centro del sector. Todos los agentes disponibles fueron enviados a esos lugares. Roberto y Daniel se quedaron donde estaban. Las 2:30 lo vieron. 3 camiones grandes, con las luces apagadas, cruzaron la frontera por un camino de tierra viejo. No se detuvieron. No vacilaron. Sabían exactamente a dónde iban. Roberto tomó su radio para reportar lo que había visto. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel lo detuvo. Le dijo que esperara. Le dijo que si reportaban esto, tendrían que explicar por qué estaban allí. Le dijo que podrían meterse en problemas. Roberto dudó. Daniel tenía razón, pero esos camiones estaban llevando algo que probablemente era muy malo. No podía simplemente dejarlos ir. Encendió la radio y reportó los camiones. Dio la ubicación, la dirección, la descripción. La voz del despachador sonó confundida. Preguntó qué estaba haciendo Roberto en esa área. Roberto dijo que explicaría después. Ahora necesitaban interceptar esos camiones.
Pero ya era demasiado tarde. Para cuando otros agentes llegaron al área, los camiones habían desaparecido. Se habían perdido en la red de caminos rurales que cruzaban el desierto. No había manera de encontrarlos. Al día siguiente, Roberto fue llamado a la oficina del capitán García. El capitán no estaba contento. Preguntó por qué Roberto había estado en el extremo este sin autorización. Preguntó por qué estaba ignorando sus órdenes. Preguntó qué estaba tratando de probar a Roberto. Intentó explicar. Mostró sus documentos, sus patrones, su evidencia de los camiones. El capitán no quiso escuchar. Le dijo a Roberto que estaba obsesionado. Le dijo que estaba viendo cosas que no existían. Le dijo que si seguía así, tendría que considerar su futuro en la patrulla fronteriza. Roberto salió de la oficina sintiéndose derrotado. Había hecho todo lo que podía. Había tratado de advertir a todos, pero nadie quería escuchar. A los días siguientes fueron difíciles. Roberto continuó haciendo su trabajo, pero su corazón ya no estaba en ello. Sentía que estaba luchando contra algo más grande que él, algo que no podía vencer solo. Una semana después del incidente con los camiones, Roberto recibió una visita inesperada. Un hombre llegó a la estación preguntando por él. El hombre era delgado, con cabello canoso y ojos inteligentes. Dijo que se llamaba Fernando y que tenía información importante. Roberto lo llevó a una sala privada. Fernando explicó que había trabajado como informante para varias agencias de seguridad. Había pasado años infiltrado en organizaciones criminales en México. Ahora estaba retirado, pero todavía tenía contactos. Fernando dijo que había escuchado rumores sobre Roberto. Había escuchado que Roberto estaba haciendo preguntas incómodas, que Roberto estaba notando cosas que otros no veían. Fernando quería ayudar. Le contó a Roberto sobre un nuevo líder en uno de los cárteles más peligrosos. Este líder era diferente a los demás. No era violento como los otros jefes del cártel. Era inteligente. Y estaba planeando algo grande. Roberto escuchó con atención. Preguntó qué era lo que estaba planeando este líder. Fernando dijo que no lo sabía con certeza, pero sabía que involucraba a la frontera de Estados Unidos, y sabía que iba a cambiar todo. Stugers. Fernando le dio a Roberto un número de teléfono. Le dijo que lo llamara si necesitaba más información. Le dijo que tuviera cuidado. Y le dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Le dijo que lo que venía pronto era más grande de lo que nadie imaginaba. Le dijo que las advertencias de Roberto eran correctas. Le dijo que la frontera estaba a punto de enfrentar algo que nunca había visto. Antes, Roberto guardó el número de teléfono en su bolsillo. Sintió una mezcla de miedo y determinación. Por un lado, estaba asustado de lo que Fernando le había contado. Por otro lado, se sentía validado. Finalmente, alguien le había dicho que no estaba loco, que lo que estaba viendo era real. En esa noche, cuando llegó a casa, Carmen lo estaba esperando con la cena lista. Roberto se sentó a la mesa, pero apenas tocó su comida. Carmen lo miró preocupada. Preguntó qué había pasado. Roberto le contó sobre Fernando, le contó sobre la advertencia, le contó sobre su miedo. Carmen escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, ella se acercó y lo abrazó. Le dijo que lo apoyaba. Le dijo que siempre lo apoyaría. Pero también le pidió que prometiera algo. Le pidió que no pusiera su vida en peligro. Le pidió que recordara que tenía una familia que lo amaba y que lo necesitaba. Roberto prometió que tendría cuidado, pero en su corazón sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Sabía que la calma que habían conocido estaba por terminar, y sabía que él estaba en el centro de algo que no podía controlar. Los siguientes días pasaron con una tensión silenciosa. Roberto continuó documentando los patrones, continuó vigilando, continuó esperando. Sabía que algo iba a pasar, solo no sabía cuándo. Fue un martes por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse. Roberto llegó a la estación y encontró a todos los agentes
reunidos en la sala principal. El capitán García estaba de pie al frente, con una expresión que Roberto nunca había visto antes. Era una mezcla de confusión, preocupación y miedo. El capitán anunció que habían recibido información de inteligencia, información que confirmaba lo que Roberto había estado diciendo durante semanas. Los cárteles estaban planeando algo grande, algo coordinado, algo que iba a suceder muy pronto. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Finalmente lo habían escuchado, pero la victoria se sentía amarga, porque ahora, cuando finalmente estaban prestando atención, podría ser demasiado tarde para hacer algo en él. Capitán continuó hablando. Dijo que estaban aumentando la vigilancia. Dijo que estaban pidiendo refuerzos de otros sectores. Dijo que estaban preparándose para lo peor. Pero Roberto sabía que la preparación no sería suficiente. Había estudiado los patrones durante semana. Sabía cómo operaban. Sabía qué tan inteligentes eran. Y sabía que cualquier cosa que hicieran ahora probablemente sería exactamente lo que el cártel esperaba. Miró a Daniel, que estaba parado junto a él. Daniel le devolvió la mirada. No necesitaban palabras para comunicarse. Ambos sabían lo que estaba por venir, y ambos sabían que nada de lo que habían hecho los había preparado para esto. El sol seguía brillando afuera. El desierto seguía igual que siempre. Pero para Roberto Mendoza, todo había cambiado. La frontera que había conocido durante 15 años estaba a punto de transformarse, y él estaba en primera fila para ver cómo sucedía. A la mañana del miércoles llegó con un silencio extraño. Roberto se despertó antes de que sonara su alarma. Había dormido mal, con sueños confusos sobre camiones en la oscuridad y voces que gritaban advertencias que nadie escuchaban. Carmen ya estaba despierta. Estaba en la cocina preparando café. Roberto se sentó a la mesa y ella le sirvió una taza sin decir nada. Ambos sabían que este día sería diferente. Roberto llegó a la estación a las 5 de la mañana. El lugar ya estaba lleno de actividad. Agentes de otros sectores habían llegado durante la noche. Había camionetas nuevas estacionadas afuera. Había equipo de comunicación que Roberto nunca había visto antes. El capitán García llamó a todos a una reunión de emergencia. Explicó el plan para el día. Habían dividido el sector en zonas más pequeñas. Cada zona tendría el doble de agentes que normalmente. Habría helicópteros en el aire todo el día. Habría drones vigilando los puntos más remotos. Roberto escuchó el plan con una sensación de inquietud. Todo sonaba bien, en teoría, pero él sabía que el enemigo que enfrentaban no era estúpido. Si el cártel veía toda esta actividad, simplemente esperaría, o peor, cambiaría su plan y haría algo completamente diferente después de la reunión. Roberto se acercó al capitán. Le preguntó si podía hablar con él en privado. El capitán lo miró con desconfianza, pero asintió. Fueron a su oficina y cerraron la puerta. Roberto expresó sus preocupaciones. Dijo que toda esta actividad visible podría ser contraproducente. Dijo que el cártel probablemente tenía personas vigilándolos. Dijo que deberían considerar una estrategia diferente. El capitán escuchó, pero su expresión no cambió. Dijo que entendía las preocupaciones de Roberto, pero dijo que las órdenes venían de arriba. Washington quería ver acción. Washington quería ver que estaban haciendo algo. No podían simplemente quedarse quietos esperando. Roberto insistió. Propuso que mantuvieran la actividad visible, pero que también enviaran equipos pequeños y discretos a los puntos que él había identificado. Sí, tenía razón. Esos equipos podrían interceptar lo que realmente importaba, mientras todos los demás servían como distracción. El capitán consideró la propuesta por un momento. Finalmente, asintió. Dijo que Roberto podía tomar a Daniel y a 2 agentes más. Podían ir al extremo oeste, al área donde Roberto había visto los camiones, pero tenían que mantener comunicación constante. Y si algo pasaba, tenían que pedir refuerzos inmediatamente. Roberto agradeció al capitán
y salió de la oficina. Encontró a Daniel y le explicó el plan. Daniel parecía nervioso, pero determinado. Juntos seleccionaron a 2 agentes, más a María González, una mujer joven pero muy capaz, y Jorge Ramírez, un veterano casi tan experimentado como Roberto Aney. Las 8 de la mañana. Los 4 agentes se dirigieron al extremo este del sector. Llevaban equipo de comunicación, binoculares de visión nocturna y suficiente agua y comida para estar allí todo el día y toda la noche, si era necesario. En el viaje hasta el punto de vigilancia tomó casi 1 hora. El camino era malo, lleno de rocas y arena suelta. Cuando finalmente llegaron, el sol ya estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a ser intenso. Se establecieron detrás de una formación rocosa que les daba buena cobertura. Desde allí podían ver varios kilómetros de la frontera y los caminos de tierra que la cruzaban. Roberto distribuyó las tareas. Él y Daniel vigilarían la frontera. María y Jorge vigilarían los caminos que venían del interior. Las horas pasaron lentamente. El sol se movía por el cielo. El calor aumentaba y luego comenzaba a disminuir. Las radios transmitían reportes constantes de actividad en otras partes del sector. Grupos pequeños cruzando aquí y allá, persecuciones, arrestos. Todo parecía normal. A las 3 de la tarde, María reportó movimiento en uno de los caminos interiores. Una camioneta se acercaba lentamente. Roberto tomó sus binoculares y observó. La camioneta era vieja, cubierta de polvo, parecía una camioneta de trabajadores agrícolas. La camioneta se detuvo a unos 2 kilómetros de su posición. Un hombre bajó y miró alrededor con binoculares propios. Después de unos minutos, subió de nuevo a la camioneta y se fue. Roberto sintió que algo no estaba bien. Esa camioneta no estaba ahí por casualidad. Alguien estaba vigilando el área. Alguien estaba verificando si había presencia de la patrulla fronteriza. Llamó al capitán García por radio. Reportó lo que había visto. El capitán dijo que mantuviera la posición y siguiera vigilando. Roberto lo hizo, pero su inquietud aumentaba con cada minuto que pasaba. El sol comenzó a ponerse. Los colores del atardecer pintaron el desierto de tonos dorados y púrpuras. En cualquier otro momento, Roberto habría apreciado la belleza, pero ahora solo podía pensar en lo que vendría con la oscuridad. A las 7 de la noche, las radios explotaron con actividad. Cruces múltiples en el oeste del sector. 10 grupos diferentes, todos al mismo tiempo. Todos los recursos disponibles fueron enviados a esa área. Roberto escuchó como agente tras agente reportaba su posición y se movía hacia el oeste. Roberto miró a Daniel. Este era el momento. Si su teoría era correcta, algo iba a pasar en el este, mientras todos estaban ocupados en el oeste. Daniel asintió. Ambos sabían que debían estar más alertas que nunca. La noche cayó completamente. La luna no había salido todavía, así que la oscuridad era casi total. Roberto y su equipo usaron sus binoculares de visión nocturna. El mundo se volvió verde y granulado a través de los lentes Aney. A las 9 de la noche, Jorge fue el primero en ver algo. Susurró que había luces moviéndose en la frontera. Roberto giró sus binoculares hacia donde Jorge señalaba. Vio luces pequeñas como linternas, moviéndose en fila, pero había algo más. Detrás de las luces, en la oscuridad más profunda, había formas más grandes, moviéndose. Vehículos sin luces, moviéndose lentamente. Casi en silencio, Roberto contó. 1, 2, 3, 4, 5 vehículos, más grandes que camionetas. Parecían camiones de carga. Estaban cruzando la frontera por un punto que normalmente no se usaba. Un punto que estaba fuera del alcance de las cámaras y los sensores. Tomó su radio para reportar. Pero antes de que pudiera hablar, la radio comenzó a transmitir una voz que no reconoció.
Dijo algo en código. Luego hubo silencio. Y después, las radios dejaron de funcionar. Roberto intentó varias frecuencias. Nadan Daniel intentó con su radio. Mismo resultado. Alguien estaba bloqueando sus comunicaciones. A María dijo que tenían que moverse. Tenían que ir a un lugar donde pudieran tener señal. Pero Roberto dudó. Si se movían, perderían de vista los camiones. Si perdían de vista los camiones, nunca sabrían que estaban transportando. Tomó una decisión. Le dijo a María y a Jorge que fueran al norte, hacia la estación más cercana, que reportaran lo que habían visto, que trajeran refuerzos. Él y Daniel se quedarían para seguir a los camiones desde lejos. A María protestó. Dijo que era demasiado peligroso. Dijo que debían quedarse juntos. Pero Roberto insistió. Cada minuto que pasaban discutiendo era un minuto que los camiones se alejaban. Finalmente, María y Jorge se fueron. Roberto y Daniel comenzaron a seguir a los camiones a pie. Se movían en la oscuridad, usando las rocas y los arbustos como cobertura. Mantenían suficiente distancia para no ser detectados, pero lo suficientemente cerca para no perderlos de vista. Los camiones avanzaban por un camino de tierra que Roberto no conocía. No aparecía en ningún mapa que él hubiera visto. Alguien lo había construido en secreto, probablemente durante meses, para exactamente este propósito. Después de casi una hora de caminar, los camiones llegaron a un área plana y despejada. Se detuvieron en formación, las puertas se abrieron, y hombres armados bajaron de cada vehículo. Roberto y Daniel se escondieron detrás de unas rocas grandes. Desde allí podían ver todo sin ser vistos. Lo que vieron los dejó sin palabras. Los hombres comenzaron a descargar los camiones, pero no estaban descargando drogas, como Roberto había esperado. Estaban descargando cajas grandes, de metal, con marcas que Roberto no podía leer a esa distancia. Uno de los hombres abrió una de las cajas. Roberto vio el brillo del metal adentro. Armas, docenas de armas, rifles, pistolas, cosas más grandes que él no podía identificar. Daniel susurró que tenían que irse, que tenían que reportar esto. Pero Roberto no podía moverse. Estaba paralizado por lo que veía. Esto no era un cargamento normal de contrabando. Esto era un arsenal, suficiente para armar a un pequeño ejército. De repente, uno de los hombres gritó algo. Otros hombres corrieron hacia el perímetro del área. Habían detectado algo. Roberto sintió que su corazón se detenía. Los habían descubierto. Agarró a Daniel del brazo y comenzaron a correr. Corrieron hacia el norte, hacia donde María y Jorge habían ido. Detrás de ellos, escuchaban gritos, y el sonido de motores encendiéndose en la oscuridad era su única ventaja. Conocían el terreno mejor que los hombres que los perseguían. Se movían entre las rocas y los cactus, tropezando a veces, pero nunca deteniéndose. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un camino pavimentado. A lo lejos, vieron luces de vehículos acercándose. Por un momento terrible, Roberto pensó que eran más hombres del cártel, pero luego reconoció el patrón de las luces. Eran vehículos de la patrulla fronteriza. María y Jorge habían logrado llegar a la estación. Habían traído refuerzos. Roberto sintió una ola de alivio que casi lo hizo caer de rodillas. Los vehículos se detuvieron, y agentes armados bajaron rápidamente. El capitán García estaba con ellos. Su expresión era una mezcla de alivio y furia. Cuando vio a Roberto y Daniel, Roberto comenzó a explicar lo que habían visto. Las armas, los camiones, el camino secreto. El capitán escuchó con atención. Su expresión se volvía más seria con cada palabra. Enviaron equipos al área donde Roberto había visto los camiones, pero cuando llegaron, el lugar estaba vacío. Los camiones se habían ido, las armas se habían ido. Solo quedaban las marcas de las llantas en la tierra.
como evidencia de que algo había estado allí. El capitán maldijo en voz baja. Preguntó cómo era posible. ¿Cómo habían desaparecido tan rápido? Roberto no tenía respuesta. Lo único que sabía era que el cártel era más organizado, más rápido, más inteligente de lo que nadie había imaginado. De regreso a la estación, Roberto se sentó solo en una esquina. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Había estado tan cerca. Había visto las armas con sus propios ojos, pero no había podido hacer nada para detenerlas. Daniel se acercó y se sentó junto a él. No dijo nada por un largo momento. Finalmente, habló. Dijo que Roberto había hecho lo correcto. Dijo que sin sus advertencias, nadie habría sabido que esto estaba pasando. Dijo que ahora, al menos, tenían información. Roberto asintió, pero no se sentía consolado. Esas armas estaban ahora en algún lugar de Estados Unidos, en manos de personas que planeaban usarlas para algo terrible, y él no había podido detenerlas. El capitán García convocó a otra reunión temprano en la mañana. Estaban todos exhaustos, pero nadie podía dormir. La adrenalina y la preocupación los mantenían despiertos. El capitán explicó la situación. Dijo que habían contactado a otras agencias. El FBI, la DEA, Seguridad Nacional, todos estaban ahora involucrados. Lo que había empezado como un problema de la frontera se había convertido en algo mucho más grande. Roberto fue llamado a dar su testimonio. Describió todo lo que había visto con el mayor detalle posible. Los agentes de las otras agencias lo escucharon con atención. Tomaron notas. Hicieron preguntas a uno de los agentes del FBI. Un hombre mayor con traje oscuro se acercó a Roberto después de la reunión. Le dijo que había hecho un trabajo excepcional. Le dijo que su documentación de los patrones había sido invaluable. Sin esa información, nunca habrían sabido que buscaran. Roberto agradeció las palabras, pero no se sentía como un héroe. Se sentía como alguien que había fallado. Había tenido razón sobre todo, pero eso no había sido suficiente. Para evitar el desastre, los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Agentes de múltiples agencias inundaron el sector. Había reuniones constantes, interrogatorios, análisis de evidencia. Roberto participó en todo, compartiendo todo lo que sabían, pero las armas seguían desaparecidas. Y nadie sabía qué planeaba hacer el cártel con ellas. Una semana después del incidente, Roberto recibió otra visita de Fernando el informante. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de la estación y de ojos curiosos. Fernando tenía noticia. Las armas habían sido distribuidas a células en diferentes ciudades del país. El cártel estaba preparando algo grande, algo que iba a sacudir a toda la nación. Roberto preguntó qué podían hacer. Fernando negó con la cabeza lentamente. Dijo que en este punto solo podían esperar y reaccionar. El cártel había estado planeando esto durante años. Tenían personas infiltradas en todas partes, personas que nadie sospecharía. Antes to hers. Fernando le dio a Roberto un consejo. Le dijo que cuidara su espalda. Le dijo que había personas en el cártel que sabían su nombre, que sabían que él era el que había estado haciendo preguntas, que sabían que él era una amenaza. Roberto sintió un escalofrío. No era solo la frontera la que estaba en peligro. Era su vida, era la vida de su familia. En esa noche, cuando llegó a casa, habló con Carmen. Le contó los riesgos, las amenazas, el peligro. Carmen lo escuchó con lágrimas en los ojos. Dijo que quería que Roberto dejara el trabajo. Dijo que no valía la pena arriesgar su vida. Dijo que podían mudarse a otro lugar, empezar de nuevo, dejar todo esto atrás. Roberto consideró la propuesta. Parte de él quería aceptarla. Parte de él quería huir, proteger a su familia, olvidar todo lo que había visto, pero otra parte de él sabía que no podía hacer eso. Sabía demasiado. Había visto demasiado. Si se iba ahora, nadie continuaría buscando respuestas. Nadie seguiría presionando.
y el cártel ganaría. Ann le dijo a Carmen que no podía irse. Le dijo que tenía que quedarse y pelear, pero también le prometió que haría todo lo posible para mantenerse seguro, que tomaría precauciones, que no haría nada estúpido. Ann Carmen no estaba contenta con la respuesta, pero conocía a su esposo. Sabía que cuando tomaba una decisión, nada lo haría cambiar de opinión. Solo podía apoyarlo y esperar que todo saliera bien. Los siguientes días fueron tensos. Roberto continuó su trabajo, pero ahora miraba sobre su hombro constantemente. Notaba carros que lo seguían. Notaba personas que lo observaban. No sabía si era paranoia o si realmente estaba siendo vigilado. El capitán García también había cambiado. Ya no trataba a Roberto con desconfianza. Ahora lo consultaba regularmente. Le pedía su opinión sobre operaciones. Lo incluía en reuniones importantes. La advertencia ignorada había resultado ser cierta, y el capitán lo reconocía a Ann, pero el reconocimiento llegaba tarde. Las armas estaban en el país. El cártel tenía el control, y todos estaban esperando el próximo movimiento. Ann Roberto sabía que ese movimiento vendría pronto. Podía sentirlo en el aire. Podía verlo en la forma en que los cruces habían disminuido drásticamente después del incidente con los camiones. El cártel había logrado lo que quería. Ahora estaba preparándose para la siguiente fase. La pregunta era, ¿qué sería esa siguiente fase? ¿Y estarían preparados para enfrentarla? Roberto no tenía respuestas. Solo tenía preguntas y un presentimiento terrible de que lo peor estaba por venir. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el desierto. Roberto Mendoza se había convertido en una persona diferente. Ya no dormía bien. Ya no sonreía como antes. Llevaba siempre una pistola adicional escondida y miraba cada carro que pasaba cerca de su casa con sospecha. Carmen había notado todos estos cambios. Intentaba hablar con él. Intentaba hacerlo sentir mejor, pero Roberto estaba en un lugar oscuro, del que no podía salir fácilmente. Había visto algo que no podía olvidar. Había descubierto algo que lo perseguía cada día en una mañana de lunes. Roberto llegó a la estación y encontró un ambiente diferente. Había personas que no reconocía, hombres y mujeres con trajes oscuros que hablaban en voz baja en los pasillos. El capitán García lo llamó a su oficina inmediatamente dentro de la oficina. Había 2 personas que Roberto no había visto antes. Un hombre alto y delgado que se presentó como agente Wilson del FBI. Una mujer de cabello corto que dijo ser agente Martínez del Departamento de Seguridad Nacional. Ann, el agente. Wilson comenzó a hablar. Dijo que habían estado investigando el cargamento de armas desde que Roberto lo reportó. Habían encontrado algunas pistas. Habían identificado algunas de las armas que ya habían sido recuperadas en diferentes partes del país. La agente Martínez continuó. Dijo que las armas estaban siendo usadas en ataques coordinados. Ataques pequeños, discretos, que no llegaban a las noticias nacionales. Pero cuando se veían todos juntos, formaban un patrón aterrador. Ann Roberto escuchó con atención. Preguntó qué tipo de ataques. El agente Wilson intercambió una mirada con su compañera antes de responder. Dijo que estaban atacando infraestructura, torres de electricidad, estaciones de bombeo de agua, pequeños centros de comunicaciones. Nada lo suficientemente grande para causar pánico, pero suficiente para debilitar lentamente los sistemas del país. Ann Roberto sintió que su estómago se revolvía. Era peor de lo que había imaginado. El cártel no estaba simplemente trayendo armas para venderlas. Estaba usando esas armas para atacar al país desde adentro. Al agente Martínez explicó que necesitaban la ayuda de Roberto. Él conocía los patrones. Él había visto cómo operaban. Querían que trabajara con ellos como consultor especial, que los ayudara a predecir el próximo movimiento del cártel. En Roberto miró al capitán García buscando orientación. El capitán
asintió. Dijo que era una oportunidad importante. Dijo que Roberto era el más calificado para este trabajo. Dijo que la patrulla fronteriza lo apoyaría completamente. Roberto aceptó la oferta, no porque quisiera más responsabilidad o más peligro, sino porque sentía que era su deber. Él había sido el primero en ver lo que estaba pasando. Él tenía que ser parte de la solución. A los siguientes días fueron intensos. Roberto fue trasladado temporalmente a una oficina del FBI en Phoenix. Trabajaba largas horas, analizando datos, revisando mapas, buscando patrones en la información que las diferentes agencias habían recolectado. Daniel lo visitaba cuando podía, le llevaba noticias de la frontera de la Station, de los compañeros. Roberto apreciaba estas visitas. Le recordaban de dónde venía y por qué estaba haciendo todo esto. En una tarde, mientras Roberto revisaba unos documentos, encontró algo que lo hizo detenerse. Era un reporte de vigilancia de un punto de cruce en Texas. Los números eran familiares. El patrón era el mismo que él había identificado en Arizona. Semanas antes, llamó al agente Wilson inmediatamente. Le mostró lo que había encontrado. Wilson estudió los documentos con expresión seria. Dijo que Roberto tenía razón. Era el mismo patrón. El cártel estaba usando la misma estrategia en múltiples sectores de la frontera. Esto cambiaba todo. Si el cártel estaba operando en múltiples estados simultáneamente, significaba que su operación era mucho más grande de lo que nadie había pensado. Significaba que las armas que Roberto había visto eran solo una pequeña parte de algo. Mucho mayo, Wilson convocó una reunión de emergencia. Representantes de agencias de todo el país participaron por videoconferencia. Roberto presentó sus hallazgos, explicó los patrones, mostró cómo se conectaban los puntos. La reacción fue de sorpresa y preocupación. Nadie había visto la imagen completa antes. Cada agencia había estado mirando solo su pequeña parte del problema. Fue Roberto quien puso todas las piezas juntas. Después de la reunión, la agente Martínez se acercó a Roberto. Le dijo que había hecho un trabajo increíble. Le dijo que gracias a él, ahora tenían una comprensión mucho mejor de lo que enfrentaban, pero también le advirtió. Le dijo que el cártel probablemente sabía que alguien estaba conectando los puntos. Le dijo que Roberto debería tener mucho cuidado, que tomara precauciones adicionales. Roberto asintió. Ya había tomado precauciones. Había movido a Carmen a casa de su hermana en otro estado. Había cambiado su rutina diaria constantemente. Nunca tomaba el mismo camino 2 veces, pero sabía que ninguna precaución era suficiente. Si alguien realmente quería encontrarlo, solo podía esperar que su trabajo valiera el riesgo. En una semana, después de la reunión de emergencia, las cosas comenzaron a moverse rápido. Las agencias habían coordinado una operación masiva. Iban a atacar múltiples puntos de la red del cártel simultáneamente. En la frontera, en las ciudades del interior, en todos los lugares que habían identificado. Roberto fue asignado a un equipo que operaría en Arizona, cerca de su sector original. Era apropiado, pensó. Todo había empezado allí. Tenía sentido que él estuviera presente para el siguiente capítulo. El día de la operación amaneció nublado y frío. Era inusual para esa época del año. Roberto tomó el clima como un presagio. Aunque no sabía si era bueno o malo, se reunió con su equipo en un punto designado fuera de Phoenix. Había una docena de agentes de diferentes agencias, todos armados y equipados para una misión peligrosa. Roberto era el único que no era un agente de campo entrenado, pero su conocimiento de los patrones del cártel lo hacía invaluable en el líder del equipo. Un veterano del FBI llamado Thompson explicó el plan. Iban a interceptar un cargamento que, según la inteligencia, cruzaría la frontera esa noche. Era otra entrega de armas, similar a la que Roberto había visto semanas antes. Pero esta vez estaban preparados. Tenían la ubicación exacta. Tenían el horario. Tenían suficiente fuerza para capturar a todos los involucrados.
o eso esperaban, se movieron hacia la frontera en convoy. El viaje tomó varias horas. Roberto miró por la ventana mientras el paisaje familiar del desierto pasaba. Recordó todas las veces que había recorrido estos caminos en sus años como agente de la patrulla fronteriza. Nunca imaginó que regresaría así. Así llegaron al punto de vigilancia, cuando el sol comenzaba a ponerse. Se establecieron en posiciones estratégicas alrededor del área donde esperaban que el cruce ocurriera. Todo estaba listo. Las horas pasaron lentamente. La oscuridad cayó. La temperatura bajó. Los agentes esperaban en silencio, comunicándose solo cuando era absolutamente necesario a las 10 de la noche. Roberto vio movimiento a través de sus binoculares. Luces pequeñas en la frontera, el mismo patrón que había visto antes. Grupos pequeños cruzando en múltiples puntos para distraer. Reportó lo que veía. Thompson respondió que mantuvieran sus posiciones. El objetivo principal aún no había aparecido. No podían moverse prematuramente. Roberto observó mientras los grupos pequeños cruzaban y desaparecían en la oscuridad. Sabía que otros equipos los interceptarían más adelante. Su trabajo era esperar al objetivo grande. A las 11:30 aparecieron 5 camiones, exactamente como la vez anterior. St. Lucies, moviéndose lentamente por el mismo camino de tierra que Roberto había descubierto. Thompson dio la orden de prepararse. Los agentes se pusieron en posición. Esperaron hasta que los camiones estuvieron completamente dentro del territorio estadounidense. Luego, atacaron en helicópteros. Aparecieron de la nada, iluminando el área con reflectores brillantes. Vehículos de las agencias bloquearon todas las rutas de escape. Voces amplificadas ordenaron a todos que se rindieran. Por un momento pareció que todo iba a salir perfectamente. Los conductores de los camiones salieron con las manos en alto. Los hombres armados que los acompañaban tiraron sus armas al suelo, pero entonces todo salió mal. Uno de los camiones, el del medio, explotó. La explosión fue enorme, iluminando el desierto como si fuera de día. La onda de choque derribó a varios agentes. El fuego se extendió rápidamente en el caos que siguió. Los hombres del cártel contraatacaron. Habían escondido armas adicionales. Habían esperado exactamente este momento. Roberto se encontró en medio de un tiroteo. Se cubrió detrás de una roca, su pistola en la mano. Podía escuchar los gritos de los agentes, el sonido de las balas, el rugido del fuego. Vio a Thompson caer. Vio a otro agente arrastrarse con una pierna herida. Vio cómo el plan perfecto se desmoronaba en minutos. Pero también vio algo más. Uno de los camiones estaba tratando de escapar. Se movía hacia el este, hacia el mismo camino secreto que Roberto había descubierto semanas antes. Sin pensar, Roberto corrió hacia uno de los vehículos del equipo. Las llaves estaban en el encendido. Arrancó y persiguió al camión que escapaba. La persecución lo llevó más adentro del desierto. El camión era más rápido, pero Roberto conocía el terreno mejor. Tomó atajos, anticipó giros, se mantuvo cerca. Después de varios kilómetros, el camión se detuvo abruptamente. Roberto frenó a distancia segura. Salió del vehículo con su arma lista. Un hombre bajó del camión. En la oscuridad Roberto no podía ver su cara claramente, pero podía ver que el hombre también tenía un arma. El hombre habló. Su voz era calmada, casi amable. Dijo que conocía a Roberto. Dijo que había estado observándolo durante meses. Dijo que estaba impresionado por su persistencia. Roberto no respondió. Mantuvo su arma apuntada al hombre, esperando que hiciera algún movimiento. El hombre continuó hablando. Dijo que Roberto era diferente a los otros agentes. Dijo que Roberto realmente se preocupaba por hacer lo correcto. Dijo que era una lástima que estuvieran en lados opuestos. Roberto preguntó quién era él. El hombre se rió suavemente. Dijo que era el líder de la operación, el que había planeado todo, el que Fernando había mencionado semanas antes. Se presentó como Alejandro. Solo Alejandro.
Dijo que no necesitaba apellido. Dijo que los apellidos eran para personas que vivían en el mundo normal. Él había dejado ese mundo. Hace mucho tiempo Roberto sintió un escalofrío. Este era el hombre detrás de todo. El cerebro que había organizado los cruces coordinados, el contrabando de armas, los ataques a la infraestructura. Y ahora estaba parado frente a él. A solo unos metros de distancia, Alejandro propuso un trato. Dijo que Roberto podía dejarlo ir. A cambio, Alejandro garantizaría la seguridad de su familia. Dijo que sabía dónde estaba Carmen. Dijo que sabía dónde estaban sus padres, sus hermanos, todos los que le importaban a Roberto. Sintió que su corazón se aceleraba. Era una amenaza directa. Era el momento que había temido desde que Fernando le advirtió que tuviera cuidado. Pero Roberto no cedió. Dijo que no negociaba con criminales. Dijo que Alejandro iba a ser arrestado y juzgado por sus crímenes. Dijo que era el final de su operación. Alejandro suspiró. Dijo que esperaba esa respuesta. Dijo que era lo que hacía a Roberto especial. Y también lo que lo hacía tonto. De repente, luces aparecieron alrededor de ellos. Más vehículos llegaban. Roberto pensó por un momento que eran refuerzos, pero cuando vio quiénes bajaban de los vehículos, supo que estaba equivocado. Eran hombres del cártel. Docenas de ellos. Habían estado esperando. Habían preparado una trampa. Dentro de la trampa Roberto estaba rodeado. Sin salida. Sin comunicación. Solo Alejandro se acercó a él lentamente. Le quitó el arma de las manos sin resistencia. Roberto sabía que no tenía oportunidad contra tantos. Alejandro le dijo a Roberto que admiraba su valor, pero que el valor sin inteligencia era solo estupidez. Dijo que Roberto había perdido esta batalla, pero que tal vez, si cooperaba, podía sobrevivir para pelear otra vez. Roberto fue empujado hacia uno de los vehículos del cártel. Lo ataron las manos y lo cubrieron los ojos. No sabía a dónde lo llevaban. No sabía qué iban a hacer con él solo. Sabía que había fallado. Había tratado de ser el héroe y había terminado como prisionero. Todo su trabajo, todas sus advertencias, toda su dedicación no habían sido suficientes. Mientras el vehículo se movía por el desierto oscuro, Roberto pensó en Carmen. Pensó en su vida juntos. Pensó en todas las cosas que nunca le había dicho. Todas las palabras de amor que había guardado para después. Tal vez ahora no habría un después. También pensó en Daniel, en María, en Jorge. Esperaba que hubieran sobrevivido el tiroteo. Esperaba que alguien pudiera continuar lo que él había empezado. El viaje duró horas. Roberto perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente se detuvo el vehículo y le quitaron la venda de los ojos. Estaba en un lugar que no reconocía. Era una casa grande, antigua, en medio de ninguna parte. Parecía abandonada desde fuera, pero por dentro estaba llena de actividad. Hombres armados caminaban por los pasillos. Equipos de computadora zumbaban en las habitaciones. Era la base de operaciones del cártel, el centro nervioso de todo lo que Roberto había estado tratando de detener. Lo llevaron a una habitación pequeña y lo dejaron solo. No había ventanas, solo una puerta de metal y una silla. Esperó sin saber qué vendría después. Alejandro entró después de lo que pareció una eternidad. Se sentó frente a Roberto con una expresión pensativa. Dijo que tenía una decisión que tomar. Podía matar a Roberto y eliminar una amenaza. O podía usar a Roberto para algo más grande. Roberto preguntó qué significaba eso. Alejandro sonrió. Dijo que pronto lo descubriría y con esas palabras dejó a Roberto solo en la oscuridad. Con su futuro completamente incierto, Roberto pasó 3 días en aquella habitación pequeña. Le traían comida 2 veces al día. Un hombre silencioso con una pistola en el cinturón dejaba una bandeja en el suelo y se iba sin decir una palabra. Roberto comía poco. Su estómago estaba cerrado por la ansiedad y el miedo durante esos 3 días. Pensó mucho.
Pensó en su vida, en sus decisiones, en todo lo que lo había llevado a este momento. Se preguntó si había hecho lo correcto. Se preguntó si valía la pena sacrificarlo todo por un trabajo. Se preguntó si Carmen estaba bien, si Daniel había sobrevivido, si alguien estaba buscándolo. Al cuarto día, la puerta se abrió y entraron dos hombres grandes. Lo agarraron de los brazos y lo sacaron de la habitación. Roberto no resistió. No tenía fuerzas para hacerlo. Lo llevaron por un pasillo largo hasta una sala grande. Allí estaba Alejandro, sentado detrás de un escritorio de madera oscura. ¿Había otros hombres en la sala? Todos mirando a Roberto con curiosidad. Alejandro señaló una silla frente al escritorio. Roberto se sentó. Los hombres que lo habían traído se quedaron de pie detrás de él. Alejandro comenzó a hablar. Dijo que había estado pensando mucho sobre qué hacer con Roberto. Dijo que matar a un agente federal traería demasiados problemas, demasiada atención, demasiadas investigaciones. Roberto escuchó en silencio. Sabía que lo que viniera no sería bueno. Alejandro continuó. Dijo que había decidido usar a Roberto de una manera diferente. Dijo que Roberto iba a ayudarlo. Dijo que Roberto iba a convertirse en una fuente de información desde adentro. Roberto negó con la cabeza. Dijo que nunca traicionaría a su país. Dijo que prefería morir antes que ayudar al cártel. Alejandro se rió. Dijo que todos decían eso al principio, pero que todos cambiaban de opinión cuando entendían las consecuencias de negarse. Sacó un teléfono de su bolsillo y se lo mostró a Roberto. En la pantalla había una foto de Carmen saliendo de la casa de su hermana. Una foto tomada ese mismo día. Según la fecha en la esquina, Roberto sintió que su sangre se congelaba. Habían encontrado a Carmen. Sabían exactamente dónde estaban. Alejandro explicó la situación con calma. Dijo que tenía hombres vigilando a Carmen las 24 horas. Dijo que una sola palabra suya bastaría para que algo malo le pasara. Dijo que no quería hacer eso, pero que lo haría si Roberto lo obligaba. Roberto miró la foto por un largo momento. Su esposa, su compañera de vida, la mujer que lo había apoyado en todo, estaba en peligro por su culpa. Preguntó qué querían exactamente. Alejandro sonrió. Dijo que era simple. Roberto regresaría a su trabajo. Continuaría como si nada hubiera pasado, pero de vez en cuando compartiría información con el cártel, horarios de patrullas, rutas de vigilancia, planes de operaciones. Roberto cerró los ojos. Era una trampa perfecta. Si aceptaba, traicionaría todo lo que representaba. Si rechazaba, perdería a Carmen. Pidió tiempo para pensar. Alejandro asintió. Dijo que Roberto tenía hasta la mañana siguiente para decidir. Después de eso, las consecuencias comenzarían. Lo llevaron de regreso a su habitación. Roberto se sentó en la silla y enterró la cara en sus manos. Nunca en su vida se había sentido tan atrapado, tan sin opciones. Esa noche no durmió. Se quedó despierto pensando, buscando una salida que no podía encontrar. Cada plan que consideraba tenía fallas. Cada idea terminaba en desastre. Cuando la luz del día comenzó a filtrar bajo la puerta, Roberto había tomado una decisión. No era la decisión que quería tomar, pero era la única que podía vivir con ella. Cuando lo llevaron de nuevo ante Alejandro, Roberto dijo que aceptaba, dijo que haría lo que le pedían, pero puso una condición. Dijo que necesitaba pruebas de que Carmen estaría segura. Necesitaba garantías. Alejandro pareció complacido. Dijo que Roberto era más inteligente de lo que había pensado. Dijo que las garantías serían proporcionadas. Durante la siguiente hora, discutieron los detalles. Roberto recibiría instrucciones a través de mensajes codificados. Compartiría información a través de un sistema de comunicación secreto. Nunca hablaría directamente con nadie del cártel, excepto a través de este sistema. Alejandro también explicó las reglas. Si Roberto trataba de escapar, Carmen moriría. Si Roberto hablaba con alguien sobre este acuerdo,
Carmen moriría. Si Roberto dejaba de cooperar, Carmen moriría. Las reglas eran claras y absolutas. Antes de dejarlo ir, Alejandro le dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Le dijo que no lo odiara. Le dijo que todos estaban atrapados en sistemas más grandes que ellos mismos. Le dijo que Roberto era un hombre bueno en una situación imposible, y que eso era algo que Alejandro podía respetar. Roberto fue liberado esa tarde. Lo dejaron en una carretera desierta, a varios kilómetros de la ciudad más cercana. Caminó hasta encontrar una gasolinera y llamó a la estación. Daniel fue quien contestó. Su voz se quebró cuando escuchó a Roberto. Dijo que todos pensaban que estaba muerto. Dijo que había habido búsquedas intensas durante días. Dijo que Carmen estaba devastada. Roberto dijo que estaba bien. Dijo que había escapado. Mintió sobre los detalles, creando una historia de cómo había logrado huir durante un traslado. Daniel creyó todo. Unas horas después, Roberto estaba de regreso en la estación. Había médicos esperándolo, agentes queriendo interrogarlo, superiores queriendo reportes. Roberto respondió a todas las preguntas con mentiras cuidadosamente preparadas.